Hola, buen día. Mi nombre es Angélica Velázquez Villalobos, de la Unidad Curricular Historia Mundial de las Antiguas Civilizaciones. Les voy a hablar del aura de la evolución humana o de la odisea de la especie. Esto nos va a permitir tener un conocimiento más integrador de la evolución humana. Empezaré por la era, la cual es la era cenozoica. Es la última división de la escala temporal geológica. Sin embargo, sabemos que existen varias etapas en las que se divide la Tierra. Estas divisiones se basan en el tipo de organismos que vivieron cada una de ellas, en la variación y posición de los continentes durante la actividad tectónica. Cada era geológica se divide en periodos que a su vez están divididos en épocas. Son cuatro, la que comprende la arcaica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, que es la que nos interesa más, ya que aquí empieza la aparición de los homínidos y de la especie humana. Se divide en dos periodos, el terciario de 65 millones de años a 1.8 millones de años, el cuaternario de 1.8 millones de años a la actualidad. Ahora bien, durante esos periodos existieron diferentes climas. En el periodo terciario, el Paleoceno, que comprende de 65 millones de años a 56 millones de años. Es cuando las placas tectónicas continuaron su movimiento hasta la separación de Pangea. El Eoceno, de 56.5 millones de años a 35.4 millones de años. A lo largo de esta época se formaron grandes cordilleras como producto de la colisión de grandes masas continentales. El Oligoceno, de 35.4 millones de años a 23.3 millones de años. El clima jugó un papel fundamental en este proceso, ya que se generaron las condiciones ideales para que un animal o una planta pudiera prosperar. El Mioceno, de 23.3 millones de años a 5.2 millones de años. Es cuando el clima experimentó ciertas fluctuaciones, ya que empezaron las bajas temperaturas para luego ascender lentamente. El Plioceno, de 5.2 millones de años a 1.8 millones de años. Aquí el clima se empieza a hacer más fresco, seco y estacional. En el periodo cuaternario hay dos climas, que es el Pleistoceno, de 1.78 millones de años a 10.000 años. Están aquí los ciclos de glaciaciones y la evolución de los seres humanos y la extinción de la megafauna. Por último, el Holoceno, de 11.500 años a la actualidad. Aquí vamos a presenciar el final de la era de hielo y el surgimiento de la civilización actual. Ahora bien, nos adentraremos un poco más en la línea central, que es la prehistoria. Bueno, empezaremos por la división de piedra, que fue hecha por John Lubbock, el cual comprende el Paleolítico inferior, el cual aquí empieza a utilizarse el fuego, el Paleolítico medio, donde estuvo la posible existencia de las primeras manifestaciones de creencias religiosas. El Paleolítico superior es cuando ya hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco. Es así que aparece también un nuevo periodo en la prehistoria, que es el Mesolítico, el cual pues es una etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico, el cual está caracterizado por profundos cambios climáticos. Esto surge del arqueólogo irlandés Hodder Westropp, el cual plantea esta división según por las distintas formas de fabricar instrumentos que fueron utilizados por el hombre. En general, pues fue un gran periodo de adaptación y diversificación. El Neolítico, que bueno, aquí ya empieza la aparición de la agricultura y de la domesticación. Le sigue la edad de los metales, que comprende la edad de bronce. Aquí eran objetos metálicos en los que predominaba el bronce sobre el cobre, especialmente en casco de armas y utensilios afilados. Ahora bien, también está la edad del hierro temprana y edad de hierro tardía. Estas se diferenciaban por motivos decorativos en los objetos. Ahora bien,
la división de la historia universal por Cristóbal Celarius. Es la que sigue. Esta va a tener una visión eurocentrista, renacentista, ya que va a ser pues clasificada a través de las acciones del hombre a través del mundo. Es así que Celarius dividió la historia en tres épocas principales: la Edad Antigua, que esta es una época gloriosa de gran desarrollo humano, científico, artístico, literario. En general se trata de un periodo de gran libertad para el individuo. Para Celarius esta época termina en el reinado de Constantino, que permite la liberación del culto cristiano. Está la Edad Media, la cual pues aquí se trata, lo maneja como un hoyo profundo, en el que prevalecen elementos negativos y la ignorancia, la superstición, el fanatismo, la tiranía religiosa, entre otras. Ya que esto significa que la llamada Edad Media carece de un contenido propio, sino que solo constituye un largo paréntesis entre dos épocas gloriosas. La otra época sería la moderna, que es pues un retorno a la grandeza de la antigüedad. Ahora bien, la edad contemporánea. Esta fue por Eric Hobsbawm, el que pone en manifiesto en sus trabajos una visión totalizadora de la historia, abierta a todas las interrogantes que la humanidad ofrece. Las eras y edades que propone no son forzosas, sino que se basan en el conocimiento empírico de la realidad. Hobsbawm reconoce tres periodos. El primero se inicia en la Revolución Francesa, en 1789, marcado por un fuerte final en el siglo XVIII. El segundo es un largo siglo XIX, asignado por el capitalismo y el imperialismo, un tiempo que pareció y que fue un periodo de proceso material, intelectual y moral, es decir, se mejoraron las condiciones de la vida civilizada. Por último, podemos ver un tercer periodo que corresponde a un tiempo corto del siglo XX, dominado por las luchas ideológicas materializadas en guerras mundiales y dolorosos enfrentamientos. Bueno, por último, la posmodernidad, que esta va a comprender del siglo XX hasta nuestros días. Durante estos periodos existieron modos de producción en cada uno de ellos. Los modos de producción pues va a ser una teoría marxista que propone un análisis de los modos de producción desde el inicio de la civilización hasta hoy. Esto nos va a permitir entender el modo en que la economía ha cambiado a través del tiempo. En la cual se clasificaron los modos de producción en orden cronológico y en cómo se organiza la actividad económica de un territorio determinado. Empezaremos con la alborea, que es un modo de producción que fue en el género humano de homínidos y tropos. El comunismo primitivo, que según la perspectiva del marxismo se denomina comunismo primitivo o modo de producción primitivo a las primeras etapas de organización político-social de la humanidad. Y aquí aparece con las primeras comunidades humanas que ya empezaban a organizarse. Podemos ver el esclavismo también, que aquí pues de acuerdo al pensamiento marxista, el modo de producción esclavista fue uno de los modos de organización político-social de las sociedades precapitalistas. En ellas, la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria, y pues por ende les eran llamados esclavos. El feudalismo, que aquí la organización va a estar basada en el poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Esto se va a dar, como vemos, en la línea en la Edad Media. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción que existen en la historia. En este sentido, Marx definió este modo de producción como el modo de producción que predominó durante toda la Edad Media.
el capitalismo, que bueno, este modo de producción capitalista ha pasado por distintos modos. Todos ellos están basados en fuerzas productivas y las relaciones de producción. Al modo de producción capitalista, de acuerdo con Marx, le sigue el modo socialista, que es el que encontramos al lado también de la línea. Este, en otras palabras, pues hace referencia a un sistema de producción en que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Tanto el capitalismo como el socialismo siguen hasta nuestros días. Por último, pues bajamos y podemos ver ya todos los géneros humanos. ¿Cómo fue que empezó a desarrollarse desde el homínido hasta el ser actual que podemos ver? Ahora bien, el homínido pues aparece hace 13 millones de años. Su nombre proviene del latín homo, y que significa hombre, y del sufijo ido, que indica semejanza, forma o también como familia o clase taxonómica de las especies. Aquí podemos encontrar 10 especies diferentes de homínidos. El tropo, que bueno, este aparece hace 6 millones de años y es de origen griego, el nombre, donde par significa lado o cerca de, y anthropos significa hombre, cercano al hombre. Aquí podemos encontrar 8 diferentes especies. Aquí los tropos tuvieron una vida semivípeda por el cambio de clima. Eran herbívoros y se alimentaban de raíces y frutos. Aquí el clima va a ser muy importante porque esto va a ser decisivo para que el género evolucione. Están los Pithecus, que es del 5 al 3.5 millones de años. Y bueno, aquí también encontramos 10 especies diferentes de Pithecus y significa mono. Ellos eran carroñeros y hacían herramientas de piedra. Aquí ya empezaron a formar grupos grandes. Está el Homo, que igual aquí podemos ver 10 especies diferentes. Su nombre, de latín homo, significa hombre o humano, y es ya la referencia al género humano. Ellos aparecieron entre el 3 a 5.2 millones de años. Los Homo eran cazadores, usaban el fuego y fueron la especie que cruzaron los continentes. Así como también aquí empezaron ya a construir chozas para protegerse. Sigue el Neanderthalis, que bueno, este es el que tiene más especies, con un total de 19. Significa lugar de la cueva, y fueron encontrados en Alemania en el valle de Neander. Por último, el Homo sapiens, que es el último género, el cual consta solo de 3 especies diferentes. Significa Homo sapiens, hombre que piensa, y apareció del 8000 al 3500. Bueno, la última especie, que es el Homo sapiens sapiens, es una subespecie que incluye a los seres humanos actuales, es decir, a lo que somos nosotros hoy en día. Con todo esto, pues podemos ver la evolución que ha tenido el hombre a través de la prehistoria, iniciando desde el clima como factor principal de cambio, así como en el tiempo nosotros desde un homínido, que si lo comparamos hay muchas diferencias ya con un ser como nosotros. Bueno, eso sería todo. Mi nombre es Angélica. Gracias por su atención.